Sí, a ver, muy bien. Buenas tardes. Ahora sí, chicos, ya arreglé el problema en la línea. Todo lo que he tenido que modificar. Así que ya estamos ahora sí operativos, 100%, chicos. Vamos. Bien, mientras van conectando los compañeros, vamos a ir acá abriendo el material para trabajar el tema, ¿no? Estás en una dosis. Ujú. Listo. Ahí está. Se está compartiendo. Bien, chicos. Wow, todavía no se conectan todos. ¿Qué ha pasado? Se están demorando, chicos. Se van a atrasar. Bueno, ahora que empezar nomás, ¿no? Vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver, el tema que ahora nos toca ver es justamente un tema que vimos casi al inicio, ¿no? Menos competencia, dice, ¿no? Es un tema que vimos al inicio, no sé si recuerdan algunos que hicimos temperaturas, ¿no? Termometría fue lo que hicimos. Entonces vamos a ver ahora un poco de ese tema, ¿no? Vamos a recordar de lo que hemos estado viendo de las ecuaciones y todo eso, ¿no? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué es eso? Ya, listo, dice. Vamos a ver, temperatura. Definimos lo que es temperatura. Ya lo habíamos visto incluso esto de acá. Temperatura habíamos dicho que era una forma de medir, ¿no? Qué tan frío o caliente se encuentra un cuerpo, ¿no? Qué tan frío o caliente se encuentra un cuerpo. Bien, y de ahí pues, de ahí vimos lo siguiente, ¿no? Que la temperatura tiene dos conceptos. Macroscópicamente, que se refiere a que la temperatura es como la medida de la calidez o frialdad de un objeto. Qué tan frío o caliente se encuentre un objeto. Y microscópicamente, ¿no? A la temperatura la definimos como también la energía cinética traslacional, ¿no? Media de las moléculas de un objeto, ¿no? Justamente también se analizaba microscópicamente, ¿no? Eso era la temperatura. Entonces, ahora vamos a ver un poco de lo que es el termómetro. Termómetro era un instrumento que se utilizaba para indicar la temperatura de un cuerpo. Este aparato está basado en el fenómeno
de la dilatación que produce el calor en la sustancia encerrada en un tubo de vidrio que contiene mercurio, alcohol, gas, etc. Bien, esa era la forma de medir lo que eran las temperaturas. Ahora, para medir las temperaturas, hay muchas escalas en la cual se van a poder medir. Vamos a ver las escalas termométricas, ¿no? Y a partir de aquí ya es lo que te están preguntando en tu examen, ¿no? En tu material, perdón. Entonces vamos a ver ahora, profe, vamos a ver el material, las preguntas termométricas, ¿no? Hay tres escalas que se van a utilizar con frecuencia. ¿Cuáles son esas tres escalas? La escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin, ¿no? Esas son las escalas que hay. Ya, ahí está. Bien, cada una de las escalas tienen características en la cual nos permite lo siguiente. Tenemos el cero, ¿no? Que es 100 grados Celsius. 32 grados Fahrenheit es equivalente a 0 grados Celsius y su máximo es 100, 212. Y en la escala Kelvin tenemos 273 y el máximo es 373. Bien, lo que nos importa acá son las divisiones. De 0 a 100 hay 100 divisiones. De 32 a 212 hay 180 divisiones. Y de 273 a 373 hay 100 divisiones. Ahora, debemos tener en cuenta la siguiente forma de conversión. Tenemos primero el punto de congelación, que se da a 0 grados Celsius, que equivale a 273 Kelvin. Y el punto de vaporización es a 100 grados Celsius y a 373 Kelvin. ¿Ya? Y el cero absoluto se da a menos 273 grados Celsius y a 0 Kelvin. Ahora, vamos a ver cuál es la conversión. Esta es la tablita que tienes que aprenderte para realizar la conversión de escalas termométricas. ¿Sí? ¿Cuál es la conversión? Dice C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. ¿Sí? Esta es la escala que debes apuntar. Apúntala ahí porque es la escala de conversión que vamos a utilizar. Ya está. Y si nos piden con respecto a la variación de temperatura, la variación de temperatura en grados Celsius es a 5, como la variación en grados Fahrenheit es a 9, como la variación en grados Kelvin es a 5. De aquí se saca algo importante, que la temperatura que varía en grados Celsius va a ser igual a la variación de la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Ahí está. Bien, ahora sí. Esa es la primera parte. Vamos a ver las preguntitas de conversión de temperaturas. Justamente las primeras son más sencillas. Dice acá, ya. En Estados Unidos, una temperatura de 50 Fahrenheit se entiende bien. Sin embargo, en muchas otras partes del mundo, esta temperatura puede no tener sentido, porque las personas están familiarizadas con la escala de la temperatura Celsius. Entonces, un día la temperatura alcanza hasta 50 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius y en grados Kelvin? ¿Cuál era la tablita? C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Bien, esta es la escala de conversión. Dice ahora,
Un día la temperatura alcanza hasta 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius y en Kelvin? ¿No? Ahí está. Bien, la escala que nosotros tenemos es la escala Fahrenheit. ¿Son cuántos? Son 50 grados Fahrenheit. Bien, hacemos la conversión. Colocamos C sobre 5 y donde veas el F le pones 50. 50 menos 32 dividido entre 9. Y luego empezamos a resolver. ¿Y cuánto sale eso? ¿Cuánto vale C? 50 menos 32 es 18. 18 entre 9 me da 2, ¿no? Y 2 por 5 me da 10. Sería 10 grados Celsius. Ya está. Profe, vamos con la otra escala. Ahora me lo piden en la escala Kelvin. Entonces voy a colocar F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Ya está. Pero ya sabes que F, ¿cuánto vale? F vale 50. Sería 50 menos 32 sería 18 entre 9 igual a K menos 273 sobre 5. 18 entre 9 es 2, paso a multiplicar 5 sería 10 y paso a sumar 273 y K vale 283 Kelvin, ¿no? Esa es la temperatura en K. Entonces, ¿la clave cuánto es? La clave sería avioncito. Bien, ¿se entendió, chicos? Bien, vamos a ver. Vamos con la pregunta número 2. Dice, en la escena de la película Terminator, la 2, el exterminador fue bañado con nitrógeno líquido, congelándose tal como se muestra. El nitrógeno líquido tiene un punto de congelación de menos 200 grados Celsius a presión atmosférica, ¿no? ¿Cuál es esa temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? Bien, de Celsius a Fahrenheit, colocamos la escala. Sería C sobre 5, F menos 32 sobre ¿cuánto? Sobre 9, ¿no? Ya está. Colocamos, la temperatura es menos 200, sería menos 200, con todo y signo, ¿ah? Es con todo y signo. Igual a F menos 32 dividido entre el 9, ¿no? Ya está. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? Menos 328, ¿no? Porque acá sale menos 40 por 6, por 9, perdón, sería menos 360 más 32, ¿no? Y eso sale menos 328. Ya está. Menos 328. Vamos con la 3.
Sigamos con la 3. Usted se siente mal y le dicen que tiene una temperatura de 40,2 grados Celsius. ¿Cuál es su temperatura en grados Fahrenheit? A ver, haz la conversión. A ver, vamos chicos. Sale 104,6. Lo mismo, ¿no? Ponemos C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9, ¿no? Listo, quedaría así. Ya, a ver, reemplazamos. Ya, ahí está. Reemplazamos 40,2 entre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Ya, operamos en aspa. Entre 5 eso sale más o menos 8,04 igual a F menos 32 dividido entre 9, ¿no? ¿Cuánto sale? 104,36, ya está. Clave barquito. Muy bien, siga. Bien, pasamos ahora a la pregunta 4. Para la pregunta 4 vamos a hablar un poco de los efectos de un cuerpo al recibir temperatura, que es la dilatación térmica. Bien, tenemos lo siguiente. Denominamos dilatación térmica ¿a qué cosa? Cuando las dimensiones de un cuerpo, longitud, superficie o volumen, varían como una consecuencia de los cambios en la temperatura del cuerpo. Dependiendo de las dimensiones predominantes del cuerpo, las dilataciones pueden ser lineales, superficiales y volumétricas. ¿Ya? La dilatación térmica se puede hacer en la forma lineal, superficial, que son áreas, volumétricas, volúmenes. Vamos a estudiar cada una de las dilataciones por separado. Primero vamos con la dilatación lineal. ¿Qué nos habla de la dilatación lineal? Tenemos, en un laboratorio, empleamos un alambre de longitud L sub 0, que vendría a ser longitud inicial. Y esta se encuentra a una temperatura inicial. Ahí está el experimento, mira. Profe, longitud inicial, temperatura inicial. Ahí está. Temperatura inicial, longitud inicial. Ahora dice que este alambre es calentado uniformemente hasta la temperatura final. Cuando la temperatura es una temperatura final, vemos que esta varilla se va a empezar a dilatar. Va a aumentar de tamaño.
¿no? Se empieza a dilatar. Profe, aumentó su tamaño. Quiere decir que la longitud final va a ser mayor. Se dilató. Ahora, el alambre se dilata hasta una longitud final. Luego sucede una dilatación lineal. Pero ¿cuál es exactamente esa dilatación? Es esa variación de longitud que hay. Triangulito D. Y triangulito de L es L final menos L inicial. Esa es la variación de longitud que hay. ¿Estamos bien? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la variación de longitud? Necesitamos saber un coeficiente de dilatación lineal. Tenemos lo siguiente. Anteriormente hemos mencionado que la dilatación lineal depende de la sustancia que constituye el alambre. Además, esta sustancia es caracterizada a través de coeficientes de dilataciones lineales, que se han definido como el coeficiente de dilatación lineal se define como la variación de longitud o cambio de longitud o dilatación lineal sobre la longitud inicial multiplicada por el cambio de temperatura. ¿Correcto? Ahí está. Y de aquí vamos a despejar el triangulito de L, que es la dilatación. Esa dilatación se va a calcular como alfa, longitud inicial, por variación de temperatura. ¿Ya? O sea, si me piden a mí cuánto vale la variación de longitud o dilatación de longitud, va a ser igual a alfa L sub 0 por triangulito de T. La unidad de alfa es el inverso de la temperatura, grados Celsius menos 1. ¿Correcto? Eso es la dilatación lineal. Vamos ahora con la dilatación superficial. La dilatación superficial se dice cuando el cuerpo experimenta un aumento en la dimensión. Quiere decir que si al inicio, ¿no? Había un área inicial, vamos a ver ahora que al aumentar la temperatura, el área también va a aumentar. Entonces tenemos aquí un área final. Quiere decir que ha experimentado un cambio de área. Ese cambio de área se calcula como el área final menos el área inicial. Y eso nos va a dar la cantidad o el área que ha sido cambiado, lo que ha aumentado, ¿no? La dilatación superficial. Y la misma idea para calcular el coeficiente de dilatación superficial. Dice acá, el coeficiente de dilatación superficial dice ahora, la dilatación de una lámina es dependiendo de la sustancia que la constituye. También depende de la sustancia. La dilatación superficial de una sustancia se caracteriza mediante un coeficiente de dilatación superficial que sería beta. Cuando hablamos de dilatación superficial, utilizamos el beta. Cuando hablamos de dilatación lineal, utilizamos el alfa. Son cosas diferentes. Ahora, el beta, ¿qué nos permite? Con el beta vamos a calcular la variación de área, ¿no? La variación superficial. Sería la variación de área es igual al área inicial por la variación de temperatura. Entonces, de aquí podemos decir que la variación de área es igual a el beta, que es el coeficiente, por el área inicial por la variación de temperatura. Y la variación de longitud era igual al alfa por longitud inicial por la variación de temperatura, ¿no? Casi las dos son las mismas ideas, ¿no? Si es lineal, pones alfa. Si es superficial, pones beta. Si es lineal, pones longitud inicial. Si es superficial, pones área inicial. Y el cambio de temperatura es para ambos, ¿no? O sea, es casi la misma idea. Bien, vamos a ver la dilatación volumétrica. Dice,
Cuando las tres dimensiones de un cuerpo son considerables, la variación de estas dimensiones por efecto de la temperatura se denomina dilatación volumétrica. Vamos a ver ahora la dilatación volumétrica. Al hablar de dilatación volumétrica, ¿no? Vamos a ver una variación de volumen. Vemos que aumentó el volumen, ¿no? Ya hay un aumento de volumen. Y esto sería volumen final menos volumen inicial. Lo mismo, profe, y para calcular esta variación de volumen, ¿cómo sería? Vamos con el coeficiente de dilatación volumen. La misma idea, profesor, el cambio de volumen, ¿a qué va a ser igual? Al gamma. Ese gamma es el coeficiente de dilatación volumétrica. Ya es ese gamma. Y el mismo patrón, ¿ah? Volumen inicial por cambio de temperatura. Es el mismo patrón. ¿Estamos bien? Y nada más. Y por último, vamos a ver de la densidad, ya que si el volumen cambia, porque se dilata y cambia el volumen, quiere decir, profesor, que la densidad también va a aumentar, ¿no? Ahora sí, veamos esto. Relaciones entre coeficiente de dilatación. Los coeficientes de dilatación, lineal, superficial y volumétrica, se relacionan aproximadamente según la siguiente ecuación. El alfa es la mitad del beta y la tercera parte del gamma. O sea, si nos piden coeficiente de dilatación lineal, es el alfa. Si nos piden el superficial, será 2 veces el lineal. Si nos piden la volumétrica, será 3 veces el lineal. ¿Ya? Eso es lo que se puede concluir. Y nota, mostramos que un cuerpo de densidad R sub 0 o ρ sub 0 dice que al calentarlo su volumen se modifica. Si el volumen se modifica, entonces también la densidad se va a modificar porque la densidad es masa entre volumen. ¿Cuál sería la densidad final si nos piden, ¿no? La densidad final es igual a la inicial sobre 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de temperatura. Bien, ese es en el caso de la densidad. Y ya está, porque eso era lo que nosotros necesitamos. Profe, entonces si es lineal, ¿será cuánto? Alfa, longitud inicial, cambio de temperatura. Si es superficial, ¿qué será? Beta, área inicial, cambio de temperatura. Y si es volumétrica, será el gamma, ¿no? Gamma, volumen inicial, cambio de temperatura. Y en el caso de densidades, pues sí, cambia un poco, es diferente el concepto. Sería la densidad final es la inicial sobre 1 más gamma por el cambio de temperatura. Vamos a continuar entonces con las preguntas. A ver, ¿cómo haríamos esta pregunta? A ver, dice, las secciones de concreto de cierta superautopista están diseñadas para tener una longitud de 25 metros.
Las secciones se vierten y curan a 10 grados Celsius. ¿Qué espaciamiento mínimo debe dejar el ingeniero entre las secciones para eliminar el pandeo si el concreto alcanzará una temperatura de 50 grados Celsius? Bien, la temperatura inicial es igual a 10 grados Celsius. Temperatura final es igual a 50 grados Celsius. ¿Cuál es el cambio de temperatura? Final menos inicial, 40. 40 grados Celsius. Ahora sí, nos piden cuál es el espaciamiento mínimo. O sea, entre estos espacios hay una dilatación. Entre estos espacios existe una variación de longitud. ¿Cuánto es la longitud inicial? 25 metros, dice, ¿no? Y ahora solamente reemplazamos. Sería la variación de longitud es longitud inicial por alfa, variación de temperatura. Inicialmente hay 25 metros. El alfa es dato. El alfa del concreto es 12 por 10 a la menos 6. Y la temperatura, ¿cuánto es el cambio? 40. Bien, ¿cuánto sale la variación de longitud? A ver, multiplicamos. A ver, ¿salió? Sale 0,012 metros. Pero nos piden en longitudes. Multiplicamos eso por 100. Ya, sería por 100. Y eso nos da 1,2, ¿no? Metros. No, no, perdón, centímetros. A ver, problema 5. Ideas para la pregunta 5. A ver, pareció la anterior, ¿ah? Un alambre telefónico de cobre en esencia no tiene comba entre postes separados. 35 metros en un día de invierno cuando la temperatura es de 10 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando la temperatura es 35 grados Celsius?
Vamos, chicos. Te están dando la longitud inicial. ¿Cuánto es la longitud inicial? 35 metros. En un día de invierno, cuando la temperatura es 10 grados Celsius, la temperatura inicial es igual a 10 grados Celsius. ¿Cuánto más largo es el alambre? O sea, la variación de longitud. Cuando la temperatura final sea de 35 grados Celsius. Bien, con estos dos datos vamos a sacar el cambio de temperatura. Sería 35 menos 10, 25 grados Celsius es el cambio de temperatura. Y ahora nos piden cuánto más largo es el alambre en un día de verano. O sea, la variación de longitud es igual a longitud inicial. Longitud inicial por el alfa por la variación de temperatura. Esa es la variación de longitud. Reemplazamos, sería 35. El alfa vale 3,9 por 10 al cubo. Y la variación de temperatura es 25 por 25. ¿Cuánto sale el cambio de longitud? A ver, ¿cuánto sale, muchachos? 35 es por 10. Ah, no, 10 a la menos 3, perdón. 3,41. Pero hay un problema. Ese 3,41 me sale en metros. Y acá dice centímetros. Considera los metros. ¿Ya? 3,41 metros. La 6 dice que cada año miles de niños se queman con el agua caliente del grifo. La figura muestra una vista de la sección transversal de un grifo antiquemaduras, diseñado para prevenir tales accidentes. Dentro del dispositivo, un resorte hecho de material con un alto coeficiente de expansión térmica controla al émbolo móvil. Cuando la temperatura del agua rebasa un valor de seguridad predeterminado, la expansión del resorte hace que el émbolo detenga, ¿no? El flujo de agua, suponga que la longitud inicial es L, el resorte sin esfuerzo es 2,4 centímetros, esta es la longitud natural, y el coeficiente térmico lineal es 22 por 10 a la menos 6 Celsius menos 1, ¿no? Entonces, determina el incremento en la longitud del resorte cuando la temperatura del agua se eleva a 30 grados Celsius.
Ya, a ver cómo haríamos esta pregunta, chicos. ¿Has visto por acaso esos caños que son a tambores? Que lo presionas por un lado y se queda presionado y va subiendo poco a poco mientras sale el agua. Son los caños a tambores. Ahora, hay caños que son especiales porque estos tambores a veces saltan y el agua sale. Entonces, imagínate que la tubería tenga agua caliente. Es peligroso, ¿sí o no? Porque si sale el agua caliente vas a tener que esquivarlo, si no te puedes quemar. Entonces, lo que se hace es ponerle un bloqueo para que al momento de elevarse la temperatura, pues no produzca la quemadura, pues no se rebase el perno. Entonces, podemos ver ahí que la longitud inicial del resorte, ¿cuánto es? 2,4 centímetros. Ponemos acá. Y el coeficiente de expansión lineal es 22 por 10 a la menos 6. Ese es el alfa. El alfa es igual a 22 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Entonces, determina el incremento de la longitud del resorte cuando la temperatura del agua se eleve en 30. La variación de temperatura es 30 grados Celsius. Listo, muchachos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos, nos piden el incremento de la longitud. O sea, la variación de L. Variación de L es L inicial por el alfa por la variación de temperatura. Ya está, reemplazamos. Longitud inicial 2,4 centímetros es 10 a la menos 2. El alfa es 22 por 10 a la menos 6. Temperatura es 30. A ver, realizamos esa operación. A ver cuánto sale esto. Esto sale 1,58 por 10 a la menos 5 metros. Profe, como pide milímetros, ya, milímetros, hay que separar 10 a la menos 3, quedándote como 0,01015,8 milímetros. Ya, así te va quedando. ¿Y cuál es la clave más aproximada? 0,016. Esa es la clavecita, ¿no? Esa es la más cercana. Entonces, esa es la dilatación, ¿no? O el incremento, también se puede decir, que percibe el resorte al aumentar la temperatura, ¿no? Entonces, vemos así. Por acá viene el agua a una temperatura elevada y el agua se almacena acá. Lo que hace es el resorte dilatarse y al dilatarse, pues, lo sella como un sistema de seguridad. Entonces, cuando lo de arriba se rompa, ¿no? La tapa de arriba se rompa, pues el agua se queda estancada y ya no sale, ¿no? Pero mientras la tapa de arriba no se rompa, el fluido va a seguir moviendo, ¿no? Se va a seguir desplazando, en este caso en la cañería que estamos viendo, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Esa era la pregunta, la que nos estaban dando.
Listo, muy bien, todo bien. Vamos con esta pregunta, las 7. A ver, ideas para las 7. ¿Cómo va? ¿Ya se conectaron todos? Nada, faltan todavía. Se habrán quedado dormidos de repente, han comido mucho. Vamos con las 7. A ver, esta pregunta lo has hecho, lo has avanzado. A ver, ¿qué haríamos en esa pregunta, chicos? Vas a tener que considerar en esa pregunta la dilatación que se hace por cada extremo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a considerar. La dilatación que hay por cada extremo. Entonces, fíjate acá. Dice que se conecta una alarma a dos piezas de cobre, como se muestra en la figura. Cuando ambas piezas de cobre choquen, se activará la alarma. ¿Cuál es el mínimo cambio de temperatura para el cual la alarma se activará, sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del cobre es 16,6? El cobre, el alfa del cobre, es igual a 16,6 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos. Ahora, este acá va a ser la longitud inicial de 1. Y este acá es la longitud inicial de 2. Y esto de acá vamos a ver un poco más cerca, pues aquí va a aparecer una dilatación. Por aquí va a haber un aumento y por aquí va a haber otro aumento. Vamos a notar de que van a haber distintos aumentos, pero el punto es de que aquí va a existir un cambio o una dilatación, se podría decir, ¿no? De parte de ambas longitudes. Entonces, aquí va a existir una dilatación de longitud 1 y una dilatación de longitud 2. Entonces, simplemente diremos que la dilatación de longitud 1 más la dilatación de la longitud 2 es igual al A sobre 1000 es 10 a la menos 3. Ya vamos a darle ese cambio. L es la longitud inicial 1 por el alfa por la variación de temperatura. Longitud inicial 2 por el alfa por la variación de temperatura igual a A por 10 a la menos 3. En ambos casos, el alfa y el cambio de temperatura son iguales. Alfa y cambio de temperatura
son iguales. Vamos a factorizarlo. Alfa y cambio de temperatura es igual. Longitud inicial 2A, longitud final inicial de 2 es A, y esto es A por 10 a la menos 3. Bien, reemplazamos porque el alfa es 16,6 por 10 a la menos 6. Cambio de temperatura es lo que quiero. Acá sería 3 veces A y al otro lado sería A por 10 a la menos 3. Se va el A y nos queda que la variación de temperatura es 10 a la menos 3 sobre 3 por 16,6 por 10 a la menos 6. Bien, ahí vamos operando todo eso me sale 20,08 grados Celsius, ¿no? Ese es el aumento de temperatura o el mínimo cambio que debe ocurrir para que se produzca el sonido de la alarma. Bien, esa sería la clave, chicos. ¿Se entendió? Vamos con la 8, a ver. La 8. ¿Qué podemos hacer la 8? A ver, clave de eso, muchachos, ¿cómo sería? Barquito, Yeltsin dice barquito. A ver, dos van diciendo barco. La densidad del aluminio a 0 grados Celsius es 2,7 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico.
Calcule en 10 al cubo la densidad del aluminio a 200 grados Celsius. Sabiendo que la dilatación térmica volumétrica del aluminio es, vamos a ver, la temperatura inicial es 0 grados Celsius y esto produce una densidad inicial que es 2,7 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la densidad de aluminio a 200? Bueno, la temperatura final a la que se le vea la temperatura del cuerpo es 200 grados Celsius y la densidad final es igual a, esa es la pregunta, ¿cuál es la densidad final? Luego, el otro dato es el coeficiente de dilatación volumétrico del aluminio es igual a 72 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Entonces sale lo siguiente. La densidad final es igual a la densidad inicial sobre 1 más gamma por variación de temperatura, ¿no? Bien, solamente hay que reemplazar. La densidad inicial es 2,7 por 10 al cubo sobre 1 más 72 por 10 a la menos 6 por la variación de temperatura que es 200, ¿no? A ver, ¿quién opera eso? A ver, 2661,67. Pero esto te pide en 10 al cubo. Sería 2,66 por 10 al cubo kilogramo por metro cúbico. La clave más cercana sería 266, ¿no? Esa es la clave. Bien, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, chicos? Vamos con las 9. Un recipiente de vidrio cuya altura es de 8 centímetros se llena con agua a 20 grados Celsius, faltando una altura de 0,5 por 10 a la menos 3 para para llegar al borde del recipiente. ¿Hasta cuántos grados centígrados aproximadamente se debe calentar el recipiente con agua para llegar al borde sin que se rebase el recipiente? No considere la dilatación del vidrio y considere el coeficiente de dilatación volumétrica del agua como 2,1 por 10 a la menos 4. A ver,
A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Vamos, chicos. Ideas. Vamos, chicos, claves. ¿Sale o no sale? A ver, a ver, nada. Vamos a dibujar, ¿ya? Colocamos el recipiente. Mm. Ya está. Dice que el recipiente de vidrio, donde la altura del vidrio es de 8 centímetros. Todo el recipiente tiene como altura 8 centímetros. Se llena con agua a 20 grados Celsius, faltando una altura de 0,05 por 10 a la menos 3 metros para llegar al borde del recipiente. 0,5 por 10 a la menos 3 metros para llegar al borde del recipiente. ¿Hasta cuántos grados se puede calentar el recipiente para llegar al borde sin que se rebase? Quiere decir que lo que está acá, ¿qué vendría a ser? Todo esto que vendría a ser la variación de volumen.
¿Cuál es el volumen inicial? ¿Ve? Considere el coeficiente de dilatación volumétrica, el gamma, 2,1 por 10 a la menos 4 grados Celsius menos. Ya está. La variación de volumen es igual al volumen inicial por el gamma por el variación de temperatura. Bien, recordemos que el volumen, esto tiene un área A que le llamamos área de la base. La variación de volumen es área de la base por la altura que es 0,5 por 10 a la menos 3. El área inicial es área de la base por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Sería lo que le falta restándole a 8 centímetros, ¿no? Este 8 es 8 por 10 a la menos 2. Esta en unidades es 8 por 10 a la menos 2 metros. Eso sería también 80 por 10 a la menos 3, ¿no? Claro, todo esto sería 80 por 10 a la menos 3 metros. Ya, ¿y cuál sería el volumen inicial? Área de la base por la altura que hay inicial. ¿Cuándo sale? Sería la altura que está acá, ¿no? Esta alturita, chicos. Esa alturita define la cantidad de volumen que está ahorita del líquido. Y esa alturita vale 79,5 por 10 a la menos 3. Ese volumen inicial. El gamma vale 2,1 por 10 a la menos 4. 2,1 por 10 a la menos 4. Se va, se va. Y acá falta la variación de temperatura. Ya está, ahora sí. Calcúlalo. ¿Cuánto es la variación de temperatura? A ver, vamos, claro, muchachos. Operativa. 10 a la menos 3 se va, se va. Sería 0,5 entre 79,5 por 2,1 por 10 a la menos 4.
Y el volumen inicial es 29,95. Pero la variación de temperatura es la final menos la inicial. La inicial es 20. Ahora sí, ¿cuál es la temperatura final? Para sumar el 20 sería 49,95. Bien, vamos ahora a continuar con calor. Calorimetría, chicos. A ver, ¿cómo vas? Estamos bien, ¿no? Ya se acabó lo que es dilatación, ¿ah? Ahora viene lo que es calorimetría. Vamos a retroceder. Bien, vamos a la parte de calorimetría para poder definirla. ¿Qué cosa es calorimetría? Es parte de la física que se encarga de realizar las mediciones referentes al calor. En otras palabras, nos mide todo lo que es el calor, ¿correcto? Ahora, el calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura entre ambos cuerpos. El calor fluye entre dos objetos o sustancias que están en contacto térmico. ¿Bien? Deben estar en contacto térmico. Ahora, el calor fluye, siempre fluye de mayor a menor temperatura, ¿ya? De mayor a menor temperatura. Las sustancias no contienen ni almacenan calor, pero sí contienen y almacenan energías, ¿ya? Eso también es importante, las sustancias no pueden almacenar calor. O sea, decir que un cuerpo tiene más calor que el otro, eso es imposible. ¿Por qué? Porque el calor no es almacenado. Lo que sí pueden almacenar los cuerpos es energía. Entonces vemos acá, las sustancias no almacenan calor, pero sí almacenan energía. Entonces podemos decir que la cantidad de calor se expresa en las mismas unidades que la energía y el trabajo. Es decir, que el calor debería expresar en joules, ¿ya? El calor se debería expresar en joules. Ahí está, cuerpo A, cuerpo B. Vemos que ambos están en contacto. Como están en contacto, podemos notar que hay una transferencia de calor. El calor sí se puede transferir, pero no se puede almacenar. Entonces, profesor, recuerda que va a ir el calor, se propaga del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, ¿no? Ahí están las flechas indicando que el calor viaja del rojo al azul porque el rojo está con mayor temperatura. Un joule equivale a 0,24 calorías y una caloría equivale a 4,18 joules, ¿ya? Eso también son tablas
Son conversiones porque en algunos casos te van a pedir respuestas en calorías y de joules tienes que pasarlo a calorías. O al revés, ¿no? Vas a obtener en calorías y te van a pedir pasar de calorías a joules. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar un poco de la propagación del calor. El calor se propaga de tres formas. La primera forma de propagarse es a través de la conducción. Profe, ¿a qué se refiere cuando es conducción? Cuando es conducción le decimos a la única forma de transferencia de ¿quién? De los sólidos, ¿ya? Los sólidos se pueden transferir mediante la conducción, solamente en los sólidos. Bien, podemos ver acá un ejemplo de una varilla en la cual se está calentando un extremo. Y al calentar un extremo de la varilla, pues al momento de calentarlo se va a empezar a propagar el calor. Empieza a haber una transferencia de calor. Ahora, si te das cuenta, la forma en la que se propaga el calor es a través de la conducción porque las moléculas que están aquí se van agitando y esas empiezan a mover a las demás y se empieza a propagar el calor, ¿no? En la conducción se propaga de esta forma, que solamente se da en los sólidos. Solo los sólidos se propagan el calor a través de la conducción. ¿Qué más? Tenemos ahora la convección. ¿Qué cosa es convección? Convección se refiere al desplazamiento de sustancia que se da en líquidos, ¿no? Como vemos acá, mira, si existe una diferencia de temperaturas en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento de fluido. ¿Ya? Eso es casi seguro. Profe, se produce un movimiento de fluido entonces. Pero ese movimiento no es en cualquier dirección. Hay ciertas direcciones en la cual se produce el movimiento, ¿no? Vemos acá, este movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. En la transferencia de calor por conducción no hay traslación de masa, solo transferencia de energía. Y en la transferencia de calor por convección, sí la sustancia se desplaza, ¿no? Podemos ver acá que el agua más caliente tiende a ir hacia arriba y el agua fría tiende a ir hacia abajo, ¿no? Ese es el proceso del cual nosotros le llamamos en el agua, ¿no? La convección. Ahora, ¿dónde lo puedes ver esto? Mira, cuando tú pones a hervir agua, un claro ejemplo, mira, cuando pones a hervir agua, lo pones en una olla, luego de un tiempo de haber estado prendido, o sea, de haberle propagado calor, la pregunta sería, ¿qué pasa con el agua cuando ya alcanza una cierta temperatura? ¿El agua sigue en reposo o empieza a moverse? Chicos, ¿qué sucede con el agua? El agua empieza a burbujear, ¿correcto? Profe, empieza a moverse, empieza a burbujear. Ese burbujeo, ¿sabes qué indica? Indica de que está habiendo una convección. El caliente está yendo hacia arriba y el frío está yendo hacia abajo, pero como ya todo está a una temperatura alta, empieza a moverse de arriba hacia abajo y es por eso que empieza a salir burbujas, ¿no? Como que estuviese moviéndose el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se está propagando en forma de convección, ¿ya? Se crean las corrientes de convección. No solamente ocurre con los líquidos, también ocurre con los gases. Un claro ejemplo, de repente has escuchado las indicaciones que hacen por seguridad de un bombero
nos dicen que cuando hay un incendio, tú tienes que agacharte y caminar agachado, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque el aire caliente se va a ir hacia arriba y el aire frío va a ir hacia abajo. Entonces, lo que se está quemando, el humo, lo que es caliente, va a tender a subir. Entonces, por esa razón, tú tienes que echarte y empezar a moverte agachado, ¿no? Porque en la parte de abajo el aire aún sigue frío o al menos va a demorar en elevar su temperatura, ¿no? Esa es la diferencia, chicos. ¿Ya? ¿Se entendió esto de convección? Perfecto, perfecto. Vamos por la tercera forma de propagarse es por radiación. Radiación es muy conocido a través del sol, por ejemplo, el sol transfiere su calor en una forma de radiación porque se da en el vacío, ¿no? Ya, esa es la tercera forma de propagarse. Pero los que más suelen preguntar es lo que es por convección y lo que es por conducción, ¿no? Que entiendas la diferencia de cada uno. Bien, ahora sí, pasamos al calor específico. ¿Qué cosa es el calor específico? El calor específico se entiende como la resistencia que tiene la sustancia al cambio de temperatura. Entonces, si yo quiero calcular el calor específico, ¿cómo voy a hacer para calcular el calor específico? Mira, el calor específico se da de la siguiente forma. Calor sobre la masa por la variación de temperatura. Masa por la variación de temperatura. Y de ahí se despeja y el calor es igual a se mata. Lo que tú conoces, se mata o más Z. Hay ciertos valores que tienes que saber, que es el calor específico. El calor específico es una caloría por gramo grado Celsius. Y el hielo vapor es 0,5 calorías por gramo grado Celsius, ¿no? Ahí está. Bien, ahora, justamente el agua presenta un alto valor del calor específico. Por eso requiere mucho calor para poder cambiar la temperatura al agua, ¿no? Una, una ventaja que tiene el agua, ¿no? Que tiene alta resistencia al cambio de temperaturas. Bien, ahora, capacidad calorífica. La capacidad calorífica se calcula de la siguiente forma: calor entre la variación de temperatura. Y la capacidad calorífica nos indica la cantidad de calor necesario que debe ganar o perder para variar o elevar o disminuir la temperatura, ¿no? En un grado. Esa es la capacidad calorífica. ¿Cuánto calor necesita para que la temperatura varíe en un grado? ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Se calcula como calor sobre la variación de temperatura. ¿Ya? Esa es la forma para calcular la variación de temperatura. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
El calorímetro simplemente es un dispositivo que permite poder calcular los calores específicos. Es como un termo, pero es un termo que está ya diseñado para poder hacer estas mediciones. Nada más. Cambio de fase. Para los cambios de fase, la sustancia se supone que a ciertas temperaturas necesita cambiar de fase. Para ello necesita un calor latente. Profe, calor latente. Así es. El calor latente se calcula como la masa por el calor latente. L viene a ser calor latente de fase. Ahora depende de la fase, ¿no? Si es, por ejemplo, de fusión o si es de vaporización, el valor cambia. Si queremos que sea de solidificación o de condensación, pues el valor que se utiliza es de, primero, para vaporizarse o condensarse se utiliza 540. Para fusión, calor latente de fusión, para pasar de hielo a líquido, se utiliza 80. Pero para vaporizar se utiliza 540. Si en el caso es fusión y vaporización, el signo es positivo, gana calor. Pero si es para que se solidifique, ¿no? O se condense, entonces va a ser negativo porque va a perder calor. El signo indica si gana o pierde calor nada más. Pero en nuestros problemas no vamos a hablar mucho de los signos del calor latente, ya no se menciona mucho ello. ¿Listo? Nada más. Ahora sí vamos a los problemitas ya que faltan para poder avanzar el tema. Vamos con las teóricas importantísimas. Es con respecto al calor. ¿El calor qué es? Es una forma espontánea. En forma espontánea, el calor va de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. ¿Qué dices de la primera? ¿Verdadero o falso? A ver, falso, ¿no? Porque va de mayor a menor temperatura. Va de mayor a menor temperatura, ¿no? Por eso es falso. ¿Ya? Eh, falso. La 2 ¿qué dice? La transferencia de calor entre dos cuerpos ocurre solamente si están adyacentes, juntos, en contacto. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Eh, entre dos cuerpos ocurre solamente si están adyacentes. A ver, pregunta un poquito confusa. ¿Qué podríamos responder ahí? Es falso. ¿Por qué? Porque te había comentado de la tercera forma de propagarse, ¿no? Que era a través de la radiación. La radiación no necesariamente deben estar en contacto. Tres, ¿existe contacto térmico entre dos o más cuerpos si puede haber transferencia de calor entre ellos?
Sí, ¿no? Verdadero. Si hay contacto térmico, entonces entre ellos dos puede haber transferencia de calor. La clave sería solo 3. Vamos con la 11. Con respecto al calor, determine verdad o falsedad. 1. El calor es una forma de energía acumulable en el cuerpo. ¿Es acumulable? No, no es acumulable. Falso. 3, 2. Es la energía de transferencia de un cuerpo a otro en contacto térmico y a distintas temperaturas. El calor es una energía de transferencia. Sí, eso es verdad. Sí es una energía de transferencia. 3. A mayor temperatura, tiene más calor que un cuerpo a menor temperatura. ¿Qué dices? A mayor temperatura, más calor. Falso, ¿no? No ocurre eso, chicos. El calor no es almacenado. La 3. ¿Cuál, Norca? Un cuerpo de mayor temperatura tiene más calor que un cuerpo de menor temperatura. No, falso. Lo que pasa que los cuerpos no almacenan calor. Lo que almacena es energía. Si un cuerpo tiene mayor temperatura, entonces tiene más energía que un cuerpo a menor temperatura. Sí, ahí sí sería verdadero. Ahí sí sería verdadero, ¿no? Si nos habla de energía. ¿Cuál es la clave? Falso, verdadero, falso. A ver, vamos con la pregunta 12. Clave de la 12, chicos. A ver acá, ¿qué sale? Te piden, el diagrama representa la cantidad de calor absorbido por dos cuerpos A y B de masas iguales, en función de la temperatura. Luego de la relación entre los específicos, calores específicos de los cuerpos A y B. A ver, clave la 11 barco, sí, sí. Vas a aplicar esto, el calor específico de A es igual al calor sobre la masa por la variación de temperatura. Para A, ¿cuál es el calor que gana? O el calor que se transfiere. Son 600 calorías. Entre la masa por la variación de temperatura vemos que varía de 0 a 30, varía en 30. Sería 30 veces M.
Se va, sería 20 sobre... Vamos a ver el calor específico de B. Sería la masa es 400 entre la masa M por la variación de temperatura, que sería de 0 a 50, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Ya está. El problema menciona que ambos tienen la misma masa, así que al momento de dividirlos, se va a ir la masa y nos quedaría solamente 20 sobre 8. Cuarta 5, cuarta 2. Entonces la clave sería 5 medios. Vamos con otra preguntita. A ver, la 13. ¿Cómo haríamos la 13? A ver, hagamos esa pregunta, muchachos. A ver, vamos. Vamos a hacer un gráfico. Dice, una masa de aluminio de 0,1 kilogramos, una de cobre de 0,2 y otra de plomo de 0,3 se encuentra a la temperatura de 100 grados Celsius. Colocamos la de aluminio, la de cobre. ¿Cuál masa? Hay el plomo, ¿no? Esto es aluminio, cobre y plomo. De aluminio hay 0,1 kilogramos, del cobre hay 0,2 kilogramos y del plomo hay 0,3 kilogramos. Se encuentran a la temperatura de 100 grados Celsius. Todos estos se encuentran a la temperatura de 100 grados Celsius. Las tres sustancias se colocan en 2 kilogramos de una sustancia desconocida. Acá hay una solución desconocida. Le vamos a poner de este color verde. Y la solución se encuentra a 0 grados Celsius. Ahora, la temperatura final de equilibrio es 20 grados Celsius. Aquí están los 20 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de la solución? Fíjate, para que ocurra eso, se supone que hay un calor ganado y un calor perdido.
Los que tienen 100 grados van a perder calor. Un calor uno, acá hay un calor 2 y acá hay un calor 3. Y acá hay un calor 4. Entonces, sumatoria de calores que entran, ya está. Entonces sería el calor que entra o calor que gana igual calor que cede también, ¿no? ¿Cuál es el calor ganado? El Q4. Y los calores pedidos o cedidos son Q1 más el Q3. ¿A qué es igual el calor más Z, ¿no? Masa 4, calor específico 4 por su variación de temperatura. Vamos, chicos. Masa 2, calor específico 2, variación de temperatura 2, más masa 3, calor específico 3 y variación de temperatura. La masa de 4 es 2. El calor específico del 4 de la sustancia, eso es lo que te piden. Calor específico. Variación de temperatura va de 0 a 20, varía en 20. Masa del otro, del aluminio, sería 0, no, 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 perdón, de arriba hacia abajo, ¿no? Sería del plomo. La masa del plomo es 0,3. ¿Cuál es el calor específico del plomo? Por acá está. 130. Por variación de temperatura de 100 a 20 varía en 80. El otro será 0,2. No, 0,2 por calor específico del cobre es 390. Ya, hay que estar atento a eso. Acá está, mira. 390 por la variación de temperatura que también es 80. El M3 sería 0,1. Calor específico del aluminio que es 910 por el cambio de temperatura que es 80. Ya, operas todo esto y te va a dar el calor específico de la sustancia. ¿Cuánto sale alguien que lo haya operado? Un valiente que ha operado 416. Vamos con la pregunta 14.
A ver, esa pregunta, muchachos, ¿alguien la hizo? Dedito, a ver. En un recipiente de capacidad calorífica insignificante tiene 250 gramos de hielo. Vamos a colocar acá el hielo, de la cual hay 250 gramos y se encuentra a 0 grados Celsius. Aquí a 50 grados Celsius hay una cantidad de agua. ¿Cuánto debe ser la masa para derretir totalmente el hielo? Bien, el hielo se supone que debe cambiar de estado porque hay que derretirlo. Profe, para derretir el hielo tenemos que cambiar de estado. O sea, va a ganar por acá un calor. Uno. Y el otro va a tener que perder. Va a llevarlo de 50 hasta acá. Entonces, profesor, calores ganados igual a calores perdidos. Q1 es igual valor absoluto de Q2. Q1 es maceta. Masa sería 250. ¿Cuál es el calor específico del metal? Ah, no, del hielo, perdón. El hielo es 80. Sería quemar. Ahí está. Masa por 80. Y el Q2 es maceta, masa. Calor específico del agua es 1 y la variación de temperatura es 50. Con todo esto vamos a sacar la masa. A ver cuánto sale. ¿Cuánto sale, chicos? Clave, dedito, ¿no? 400 gramos. ¿Ya? Entonces, las preguntas que quedan, chicos, son preguntas parecidas a las dos que hemos trabajado. Yo creo que ya estás en la condición de poder hacer estas preguntas. Bien, te voy a dejar apuntadas las claves para que puedas avanzar. La 15 lo has hecho. ¿A alguien le salió la 15? 15 es bar 16 enano. Y la 17 es enano también, ¿ya? Son parecidas a los dos ejemplos que hemos hecho. Estos dos. Son parecidas. Casi bonitas prácticamente. Listo, chicos. Ahí está. Entonces, yo les recomiendo que avancen esos problemitas. No están difíciles. Es muy parecido a los dos que hemos hecho al inicio. Solamente tener en cuenta los cambios de fase que hay para el agua, ¿no? 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Con eso vas a poder avanzar tu pregunta. Bien, chicos, nos ganó el tiempo, ya es hora. Listo. Ya, chicos, ahí les mando material para que lo tengan, ¿ya? Gracias, chicos, nos vemos entonces.